Muchas gracias, Fernando, por la invitación y al Hospital Italiano por la oportunidad. Es un gran honor para mí estar hablando de acá. Yo soy argentino, nací en Buenos Aires y hace casi 20 años ya estoy en Estados Unidos, pero el corazón está acá, así que muchas gracias. Hoy voy a hablar entonces del uso de la tomografía cardíaca en la prevención coronaria, nuevas estrategias, puntos donde podemos mejorar, puntos que son claros y puntos que todavía no son del todo claros. Acá están mis disclosures. Los objetivos, entonces, vamos a discutir el uso del calcio coronario en la prevención, vamos a hablar sobre el uso de la tomografía computada con contraste también en la prevención y cómo esto puede influir la terapéutica de nuestros pacientes. ¿Qué obstáculos tenemos hoy en la prevención cardiovascular? Yo sé que usted tiene un grupo excelente de prevención, así que estoy seguro que también tienen algunos de estos problemas y ven estos problemas. Tenemos un uso exclusivo de calculadores a 10 años que sobrevalora la edad y omite el desarrollo de aterosclerosis temprana. La enfermedad coronaria se gesta, sabemos, a través de décadas y seguimos interviniendo muy tarde, aumentando la prevención al momento del infarto, lo que no es un buen abordaje. Sabemos que una gran proporción con placa coronaria está de manera subclínica. Vamos a hablar un poquito más después, pero esto es un gap muy importante de prevención donde se pierde la oportunidad de tratar de forma temprana. Hay una subutilización del calcio coronario y la tomografía por contraste para reestratificar el riesgo oculto. Hay una inercia terapéutica y baja adherencia a las terapéuticas y a los cambios de vida de los que estábamos hablando recientemente. Y hay metas de colesterol y de presión arterial que creo que son poco ambiciosas, y si bien hay un cambio de esto a lo largo del tiempo, todavía hay mucha de esta inercia terapéutica para tratar. Y es importante marcar, yo trabajo más que nada en el Bronx, en Nueva York, donde hay mucha gente que no tiene acceso a la tomografía, donde todavía se cobra para la imagen de pacientes subclínicos en Estados Unidos. Así que estas desigualdades tienen un efecto muy importante en la población. Sabemos que esperar a que se desarrollen síntomas no es un buen approach para tratar a nuestros pacientes. En este estudio de casi 5 millones de personas en Estados Unidos se vio que la mayoría tenía factores de riesgo cuando desarrollaron el primer infarto. Solo casi un 20% no tenía, pero la mayoría no tenía síntomas. El 50% de los pacientes no tienen síntomas y desarrollan su primer infarto, y muchos de ellos mueren al momento de tener ese primer infarto. Varios de estos pacientes, un 22% acá, no habían visto un médico recientemente y la mayoría no estaba en medicinas preventivas. Voy a nombrar entonces 3 puntos que creo que la prevención cardiovascular está cambiando hoy en día con el uso de imágenes. Hay una transición muy importante de un foco exclusivo en la estenosis coronaria a una tipificación a través del uso de la tomografía de este riesgo coronario, donde incorporamos la visión de la placa, las características de la placa y otras características que vamos a estar hablando más allá de la placa, como el tejido graso epicárdico. 2, hay una transición de enfocarse solamente en la enfermedad obstructiva a también tener en cuenta la enfermedad no obstructiva. La enfermedad no obstructiva no es benigna, tiene un riesgo elevado. Si bien es heterogéneo, hay un riesgo significativo y es una oportunidad para el tratamiento. A este respecto no puedo decir mucho hoy en día, pero vamos a tener un statement que va a estar saliendo en el Congreso de American Heart, así que presten atención por una publicación simultánea. Con un enfoque exclusivo en la prevención secundaria, hoy estamos cambiando a un riesgo continuo, que el doctor Garoli también estaba hablando antes, donde la enfermedad subclínica avanzada puede tener un riesgo similar a aquellos pacientes que ya han tenido un infarto. Este es un trabajo liderado por Matt Budoff, donde vieron que los pacientes con un calcio coronario arriba de 300 tenían un riesgo similar a aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto. Este número puede variar un poco, dependiendo del estudio de los factores de riesgo, pero es importante que a mayor calcio, sobre todo cuando es tan significativo, más riesgo. Entonces vamos a hablar un poco del Agatston Score, del calcio coronario. Usamos en general para medirlo el Agatston Score, que se desarrolló en 1990 por Arthur Agatston y Warren Janowitz. Arthur Agatston también es conocido por el South Beach Diet, pero creo que su intervención más importante fue el desarrollo del calcio coronario.
Se considera un umbral de 130 unidades Hounsfield para determinar qué es un Agatston score, un Agatston unit, y también un área mayor de 1 milímetro cuadrado. A cada lesión se le asigna una puntuación de densidad basada en estos parámetros y después se suma el calcio de todas las coronarias para determinar el score de calcio coronario, que sabemos que supera los biomarcadores, supera los calculadores de riesgo, supera la estenosis en la predicción y en la asociación con un infarto. ¿Cómo se usan las guías? Hoy en día se usa más que nada para pacientes asintomáticos con riesgo intermedio o riesgo borderline, donde sabemos que si se encuentra calcio, esto puede aumentar el riesgo y el uso de medicinas preventivas. ¿En qué momento se empieza a usar? Cambia un poquito de acuerdo a las guías y vamos a hablar después de eso. Pero sabemos que un calcio de 0 también baja el riesgo. Ahora, un calcio de 0 no significa que no hay placa, también vamos a hablar después de eso, y no significa que no debemos ignorar los factores de riesgo, pero significativamente baja el riesgo de ese paciente. Creo que un punto muy importante de desarrollo reciente ha sido el trabajo de David Maron, que se publicó en JACC Advances hace poco, donde los autores determinaron estadios del calcio coronario. Nosotros hoy en día empezamos a poner estos estadios de calcio coronario en todos los reportes de calcio coronario que se hacen en Montefiore. ¿Por qué? Porque esto ayuda después a los médicos que reciben el reporte a saber cómo actuar basados en esos resultados. Si bien son arbitrarios estos estadios, y por eso alguna gente no quiere usarlos, creo que son muy importantes para decidir a quién le damos más medicaciones. No se puede tratar de la forma más intensiva a todo el mundo. Así que hay que decidir a qué pacientes se le dan más medicaciones y hacemos un abordaje más agresivo. Sabemos que el estadio 1 entonces es un calcio coronario de 1 a 99 y con un percentilo debajo de 75. Un estadio 2, donde ya se va a hacer más agresivo con las medicaciones de prevención, con un LDL más bajo como objetivo, son aquellos que tienen un calcio arriba de 100 hasta 300 y un percentilo arriba de 75, y después los estadios más avanzados son un calcio arriba de 300 y arriba de 1000. ¿A qué edad debemos empezar a usar el calcio coronario? Bueno, depende un poco de los factores de riesgo que tiene la persona. Pero si esperamos hasta los 40, 45, como empezamos a usar los calculadores, creo que estamos muy tarde. Sabemos que muchos pacientes pueden tener factores de riesgo que los estamos tratando, pero que no están totalmente controlados. Entonces, empezar de forma más temprana con la imagen con mirar la enfermedad subclínica creo que es importante. Esto no es perfecto, también se puede usar las carótidas, y hoy no vamos a hablar de eso, pero se pueden usar otras estrategias. Pero creo que el calcio coronario ha estado demostrado en muchos estudios y es muy certero. En pacientes con historia de enfermedad coronaria familiar, se puede empezar alrededor de los 35 años, creo. Y en pacientes masculinos y en pacientes femeninos alrededor de mediados de los 40. Es un estudio muy seguro, con muy baja radiación, así que si da 0 no hay problema, se puede repetir más adelante. No queremos que todos los que se ordenen sean positivos, eso quiere decir que estamos actuando muy tarde. Otro punto muy importante es la detección oportunística de calcio. Por cada calcio coronario que hacemos hay un montón de estudios de tomografías de pecho no gatilladas que tienen información que podríamos estar utilizando. Esto se puede medir de manera cuantitativa o cualitativa, pero en muchos casos no se mide y los radiólogos no lo reportan o los médicos no saben cómo actuar después en base a esto. Hoy en día hay ciertas tecnologías donde se puede usar la inteligencia artificial para generar un reporte, mandárselo al cardiólogo y que de esta manera proveer un tema de un cuidado de la población, donde aquellos pacientes que tienen enfermedad subclínica sean referidos a clínicas de prevención. Esto se mostró en el estudio Notify One Project, que fue publicado en Circulation. Creo que es muy importante. La pregunta es, ¿quién paga para estos programas de inteligencia artificial que obviamente no son gratis? Algunas limitaciones del calcio. Un calcio de 0 entonces no implica necesariamente la ausencia de placa coronaria, aunque el pronóstico es bueno. No visualiza la placa no calcificada. A mayor densidad y menor riesgo, pero mayor Agatston score. La predicción de estenosis obstructiva no es buena y no debe usarse para predecir la estenosis. No considera la enfermedad de un vaso versus multivaso, no tiene en cuenta la localización y hay variabilidad de la medición. En nuestro laboratorio de imágenes nos enfocamos también en ciertos grupos que pueden
ser inicialmente observados como de alto o de bajo riesgo y en cómo las imágenes pueden observar variabilidad o heterogeneidad de riesgo y cómo ciertos factores de riesgo afectan el desarrollo de placa subclínica. Estábamos hablando de lo importante que es el ejercicio, yo estoy de acuerdo que es muy, muy importante, pero hay un efecto paradojal que también se puede ver, y esto lo vimos lo publicamos recientemente en JACC Advances con un metaanálisis donde vimos un efecto diferente entre hombres y mujeres, donde hombres que tenían un volumen de ejercicio muy elevado, mayor a 3.000 METs por minute, tenían más placa coronaria a través de medición de calcio. Estos pacientes en general tienen un mejor pronóstico, el ejercicio es muy importante, pero creo que la clave es que el ejercicio no nos hace inmunes a la enfermedad coronaria. También observamos en pacientes que son considerados de alto riesgo, si usamos los calculadores, que son aquellos pacientes con LDL arriba de 190 que tienen un fenotipo de hipercolesterolemia familiar. Publicamos esto en Circulation y en Circulation Imaging, donde mostramos que hay heterogeneidad de riesgo y que el calcio coronario que se ve en las tomografías usadas de rutina puede ser usado para estratificar estos pacientes en riesgo de mortalidad, tanto en las coronarias como el calcio que se observa en la aorta. Si bien el calcio se usa hace varios años, todavía hay más para aprender, todavía hay más que se puede obtener del calcio. En este estudio publicado recientemente en Circulation Imaging, del cual escribimos una editorial con Mario García, los autores usaron inteligencia artificial para proveer un score de calcio coronario que incorpora en este caso la dispersión y la densidad para tener un mejor pronóstico que el calcio coronario tradicional. Así que todavía se puede hacer más con el calcio coronario. Pero vamos a hablar de la tomografía. La tomografía con contraste hoy tiene un rol esencial y superior, creo, en cierto punto al calcio coronario. Esto fue impulsado por el estudio de Scott Hart, donde se vio que pacientes que, en este caso con dolor de pecho, tenían una tomografía con contraste comparada al estándar con estudios funcionales, tenían menos eventos, más que nada debido a un aumento de las medicinas preventivas. Creo que la tomografía con contraste nos permite determinar este paciente tiene dolor de pecho debido a la enfermedad coronaria obstructiva, pero también tiene enfermedad coronaria y esto debe ser tratado, esta enfermedad no obstructiva. Nos permite evaluar la extensión de esta placa con diferentes calculadores, visualizar si la placa es calcificada, placa no calcificada, y también evaluar características de placa de alto riesgo, como la formación de remodelamiento positivo, la placa de baja atenuación o low attenuation plaque, el desarrollo de microcalcificaciones y el napkin ring sign. Cuando hay dos de estas características se determina placa de alto riesgo. Entonces, a mayor placa, más riesgo, a mayor segmentos involucrados, más riesgo, y a mayor, cuando nos encontramos con características de placa de alto riesgo, más riesgo coronario. Esto fue demostrado también en este estudio del PROMISE, donde Mars Forensic mostró en ciertos subgrupos, en particular en los pacientes más jóvenes y en mujeres, que tener características de placa de alto riesgo aumenta el riesgo futuro de eventos. ¿Por qué en estos subgrupos? Esto es una evaluación personal. Creo que estos subgrupos no se están tratando de manera intensiva porque la gente piensa que tienen menor riesgo al ser más jóvenes y al ser mujeres. Y también pueden tener enfermedad más agresiva por estar en estos grupos que en general tienen menos placa. Creo que las dos cosas juegan en conjunto. En este review que publicamos en American Journal of Preventive Cardiology, evaluamos el uso del calcium score versus la tomografía con contraste en pacientes asintomáticos y cuándo usarlos. Los invito a leerlo, pero básicamente pueden usarse los dos. Hoy en día el que está indicado por las guías es el score de calcio coronario, pero en ciertos pacientes con más factores de riesgo, pacientes que tienen un score de 0 o un score bajo, donde el uso de la tomografía podría cambiar el pronóstico y la intensificación de las medicaciones preventivas y de los cambios en la vida, puede usarse también la tomografía. Esto en Estados Unidos al menos se paga hoy en día más que nada en cash, así que no es algo que se pueda usar para toda la población, pero creo que algo que es muy importante es que en muchos pacientes que vamos a usar tomografía con contraste por dolor de pecho,
vamos a darnos cuenta que el dolor de pecho no era por la enfermedad obstructiva, pero que tienen enfermedad no obstructiva. Ahí es donde está, creo, lo esencial para tratar estos pacientes. Cuando miramos en pacientes asintomáticos, y voy a estar cambiando entre asintomáticos y sintomáticos, ¿por qué? Porque creo que el riesgo hoy en día es similar. Esto se ha debatido mucho, pero creo que cuando alguien tiene placa coronaria o tiene factores de riesgo en esa tomografía, el riesgo es similar si tiene síntomas o no tiene síntomas. La estenosis es prognóstica, sin embargo, pero ese es el motivo por el que voy a estar cambiando entre los dos y porque muchos de los estudios se han hecho en pacientes sintomáticos. Sabemos que la placa por tomografía es frecuente. Aproximadamente en estos dos estudios, en Miami Heart y en el estudio de Copenhagen, aproximadamente 50% de los participantes, estos no son pacientes, participantes, tenían placa. Es frecuente. Sabemos que en pacientes jóvenes esta placa puede ser en mayor proporción no calcificada sobre calcificada. Y de esta manera el calcio coronario puede evaluar inferiormente la carga de placa en estos pacientes. Nosotros miramos en Montefiore, en este estudio que publicamos en Circulation Imaging, qué factores aumentan la presencia de placa no calcificada en pacientes en los que se hace una tomografía con contraste. Vimos que el pronóstico era bueno en pacientes con un calcio de 0, pero que a medida que tienen mayor cantidad de factores de riesgo, sobre todo con más de 2 factores de riesgo, el riesgo de tener placa no calcificada es mucho más alto. Observamos también en nuestra base de datos aquellos pacientes jóvenes entre 18 y 45 años en los que se les había hecho una tomografía computada con contraste y vimos que si bien era baja la cantidad de placa, aproximadamente un 10%, en particular la historia familiar de enfermedad coronaria era muy significativa y a mayor cantidad de factores de riesgo, más presencia de placa. También miramos más allá de las coronarias y vimos que el volumen de grasa epicárdica podía predecir, inclusive en aquellos pacientes con un calcio de 0, las chances de que tengan placa. Así que principalmente el volumen, pero también la densidad del tejido epicárdico puede darnos más valor de la tomografía. Y también más allá del epicardium podemos mirar a la grasa pericoronaria con la tomografía computada con contraste. Cuando esta grasa pericoronaria está inflamada, esto aumenta las chances de que en estos pacientes jóvenes tengan placa coronaria. Y esto se ve también en pacientes con un calcio de 0. Este tejido adiposo pericoronario hoy en día está muy en boga y hay una compañía en particular que está trabajando con un análisis de esta grasa pericoronaria, donde mostraron en el estudio de Orphan que se publicó en Lancet en el 2024 que la presencia de inflamación en la grasa pericoronaria puede predecir eventos, inclusive en pacientes que todavía no han desarrollado placa. Esto creo es muy interesante y tiene que ser validado en otras cohortes, pero tiene mucho futuro. Pero ¿cómo vamos a cuantificar esta placa? Las guías de CADRATS 2.0 hoy en día nos dicen que en la tomografía podemos usar el calcio, esta es tomografía con contraste, el calcio coronario, el Segment Involvement Score o una cuantificación visual. Pero básicamente estamos usando para cuantificar la placa en tomografía con contraste metodologías que no son objetivas o que utilizan el calcio coronario que es de la tomografía sin contraste. Entonces creo que todavía falta acá y necesitamos más información, pero hoy tenemos tecnologías que pueden llevarnos, espero que pronto, al CADRATS 3.0. Creo que hoy se puede usar diferentes softwares que existen. En Estados Unidos al menos hay 8 diferentes softwares hoy en día donde se puede hacer una cuantificación a través del uso de la inteligencia artificial de los diferentes componentes de la placa. No es solo mirar si está presente el componente o no, sino mirar qué volumen tiene ese componente de la placa y qué carga de placa hay en la arteria. Esto, el grupo de Damini Day y con el grupo en Europa de Michelle Williams probaron que la carga de placa de baja atenuación y la presencia de inflamación en el tejido pericoronario predijeron mejor que el score de calcio coronario el desarrollo de un infarto en los pacientes del Scott Heart. Resultados, creo, muy prometedores. Nosotros miramos en nuestra base de datos, en este estudio que publicamos en American Journal of Preventive Cardiology,
¿Qué factores de riesgo aumentaban la probabilidad de tener estas características de la tomografía de alto riesgo? Y vimos que la edad, el sexo y los factores de riesgo, como podría ser predecido, aumentan las chances de tener esta enfermedad de más riesgo. Pero vimos que varios pacientes tenían esta enfermedad de alto riesgo con placa no obstructiva. Que si no se usara este software, esta placa no obstructiva, probablemente no nos daríamos cuenta del riesgo que tienen. Pero estos son valores absolutos que se miran y creo que es muy importante hoy en día mirar los percentilos. Y es muy importante usar estas tecnologías en poblaciones diversas, en diferentes puntos también del globo, y poder medir un percentilo y reportar un percentilo que tenga validez en esa población. De esta manera, pacientes que tienen enfermedad progresiva, más agresiva, pueden ser tratados de manera más temprana. Una característica que podemos ver con la tomografía computada también es que aquella placa que tiene mucha densidad y está bien calcificada parecería ser protectiva, algo que con el calcio coronario parecería tener más riesgo, pero podemos medir con la tomografía computada, ver esa placa que está muy calcificada es más estable. Esta medición de la que estoy hablando tarda tiempo si se hace de manera manual, pero el grupo de Damini Day mostró hoy en día que se puede hacer esto en 6 segundos si se hace de manera usando Deep Learning, un tipo de inteligencia artificial especial, y nosotros validamos estos datos después en nuestra población de Montefiore, donde se puede hacer una cuantificación de la placa en la totalidad de cada arteria en solo 6 segundos. Esto creo que trae esta tecnología a la práctica clínica. También podemos ver con la tomografía computada la progresión de placas. Sabemos que si miramos en una sola vez, eso no es un riesgo verdadero. La progresión de esta placa a lo largo del tiempo tiene mucho valor y es uno de los valores más importantes, creo, si se puede desarrollar la medición secuencial de placa. En general, esto puede usarse para observar progresión o regresión de placa. Si bien no está recomendado hoy en día por las guías, creo que con cierto improvement o cierta mejoría de la certeza de esta medición, podemos llegar a hacer esto en el futuro. Hoy en día todavía hay varios factores que tienen que mejorarse. Pero la idea es que podríamos en un paciente sacar una tomografía computada, hacer la evaluación de la carga de placa, intensificar las medicinas preventivas y después mirar cómo esto cambia la placa coronaria en 1 año, 2 años y ver si tenemos que intensificar todavía más. Pero ¿qué problemas tenemos hoy en día con esta medición? Hay una necesidad de estandarización. En esta publicación por Cohen-Niemann, que es muy buena y recomiendo a todos que lean, podemos ver que hay mucha diferencia todavía entre los diferentes softwares, donde lo que se reporta no es similar. Creo que esto es con cualquier tecnología, cuando empezamos a hacerla, creo que hay estas diferencias. Hay un grupo grande en Estados Unidos hoy que está poniéndose juntos para tratar de empujar esto a una estandarización. Esto pasó, si ustedes piensan, con el ecocardiograma y con el Global Longitudinal Strain, donde había mucha más variedad entre softwares al principio y hoy en día es menor. Creo que en ese camino vamos con la cuantificación de placa coronaria. Pero lo que es muy importante es que hay que medir la placa solo en segmentos donde se ve placa de manera visible. Algunas limitaciones entonces de la cuantificación de placa es que si medimos placa en segmentos normales podemos estar midiendo noise o ruido. Por eso es muy importante tener tomógrafos donde no hay mucho ruido y de esa manera la placa tiene mejor visualización y medir placa en segmentos donde se ve esa placa. Hay una necesidad de validación en poblaciones diversas, necesidad de uso de percentilos. La mayor parte de la evidencia es en pacientes de alto riesgo, así que hay que empezar a ver cómo se puede usar esto en pacientes asintomáticos y de menor riesgo, bajar la variabilidad entre los diferentes softwares, y hoy en día todavía todos estos softwares son medidos por como se llama Human in the Loop. Hay una persona que está chequeando que todo esto se haga bien. La pregunta es si esto lo hace la compañía, si lo hacen los grupos especializados y cuánto de esto se modifica. Porque si modificamos demasiado también tenemos un sesgo personal, si pensamos que el paciente va a tener más placa y aumentamos esa placa de forma manual. Creo que todavía hay mucho por mejorar en esto. Pero sabemos que muchas de estas medicaciones preventivas pueden modificar la cantidad de placa, pueden llevar a regresión de la placa y pueden modificar el fenotipo de la placa. Esto se puede hacer con estatinas, se puede hacer con icosapent ethyl,
se puede hacer con colchicina, se puede hacer con los PCSK9 inhibitors también. Y de manera importante se puede hacer con cambios en el estilo de vida y la dieta. Pero si no actuamos, no va a cambiar. La imagen de por sí no cambia el pronóstico de los pacientes. Si vemos placa y no actuamos de forma agresiva con los cambios en la prevención y en el estilo de vida, esto no va a cambiar nada. Nosotros publicamos esto en el European Journal of Preventive Cardiology, donde los pacientes de sexo femenino recibían menos prescripción de estatinas en aquellos que tenían enfermedad no obstructiva por la tomografía. Muchas veces, como decía antes, creo que la gente piensa que estos pacientes son de menor riesgo y entonces no intensifican las estatinas. Puede ser también que ciertos pacientes no quieren recibir estatinas y digan o tengan efectos secundarios, y esto no lo pudimos ver. Pero creo que lo importante es reconocer la placa y tratar la placa. Hoy en día, con el desarrollo de nuevos tomógrafos, podemos ver que la tomografía es extremadamente precisa, sobre todo con el desarrollo del photon counting, CT, donde un valor predictivo positivo aumenta de manera gigante, creo, y podemos ver a través del calcio para determinar de manera más específica la cantidad de placa y la estenosis. Estos cambios y esta placa de alto riesgo de la que estoy hablando es más que nada, tiene implicaciones para las medicaciones y los cambios en el estilo de vida. Hay ciertos estudios que hoy en día están viniendo del potencial del uso de stents o de tratar de forma invasiva la placa de alto riesgo para bajar un infarto. Creo que estamos en los comienzos de esto. Si queremos reportar la tomografía de manera que se puede usar para intervenciones, creo que hay que cambiar la forma que se reporta, porque hoy en día se determina una carga de placa de manera global en la arteria. Si queremos mirar en cada placa en particular para determinar si hay que hacer una intervención, esto cambia la manera que los reportes deberían ser generados. Eso no se hace de esta manera por los softwares y esto creo que es algo para futuro hoy en día. Pero sabemos que la presencia de calcio nos determina el beneficio de la predicción de estatina. Esto es importante en pacientes que pueden tener efectos adversos o no tomar las estatinas o no tomar una dosis elevada. Hoy en día hay un montón de oportunidades para prevención, inclusive en pacientes con efectos adversos que se pueden usar. Sabemos que los cambios en las medicinas preventivas no son solo en la placa coronaria, como el doctor Garaglia estaba diciendo antes. Los GLP-1 receptor agonists pueden cambiar la grasa epicárdica. También esto se puede ver con SGLT2 inhibitors y cambios con estatinas en la densidad de esta grasa epicárdica y también en el volumen, y esto puede llevar a también cambios en el tejido graso pericoronario. Podemos usar el score de calcio para determinar el riesgo y los goals que tenemos para el tratamiento de la hipertensión en aquellos pacientes que tienen más placa y por lo tanto más riesgo, hacer un tratamiento de la hipertensión con un goal de hipertensión más estricto, con una presión sistólica por debajo de los 120. Esto hoy en día está muy debatido, pero creo que tiene un uso muy importante y vamos a tener más información al respecto en el futuro. Podemos usarlo para determinar el uso de aspirina, y esto también todavía hay mucho debate, pero en aquellos pacientes que tienen enfermedad no obstructiva podemos considerar la aspirina de manera individualizada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado o muchos factores de riesgo si tienen un calcium score entre 1 y 99. Los percentilos no se han estudiado en esto. Si tenemos un paciente joven con un percentilo alto pero con baja placa, debemos prescribirle aspirina. Hoy en día no se sabe. Creo que es algo que hay que individualizar. Mi approach es bajar los lípidos lo máximo posible en esos pacientes sin usar aspirina. Creo que el beneficio de la aspirina baja cuando los lípidos y los factores de riesgo están controlados de manera muy estricta. Conclusiones, entonces, creo que hay que aumentar el uso de la tomografía computada para la visualización de la enfermedad subclínica. Un calcio de 0 no excluye la placa, hasta el 16% o más con factores de riesgo puede tener placa no calcificada. Si el score es de 0, no ignoremos el tratamiento de los factores de riesgo. La placa no calcificada es la que tiene el mayor riesgo de MACE o de infarto, sobre todo la de baja atenuación o low attenuation plaque. Hay que aumentar el uso de los percentilos y tener más información de esto, prestar atención a los jóvenes con placa y tratarlos de forma más agresiva. Hoy en día la tomografía con contraste segura con
se puede usar bajo nivel de contraste y se puede usar muy baja radiación, que es similar a un calcio coronario, así que esto puede ayudarnos a usarlo de manera más difusa. La cuantificación de la placa creo que es imprescindible. Para esto los softwares automáticos ya han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, inclusive los seguros pagan hoy en día el uso de los softwares de cuantificación, pero la estandarización creo que es esencial. En ensayos, la visualización de la placa y la cuantificación de la placa cambia la actitud y aumenta la medicina personalizada para los pacientes que más la necesitan. El tratamiento guiado por fenotipo y los datos creo que es el futuro y todavía falta evidencia para el stent preventivo. Faltan estudios randomizados en asintomáticos, pero hay varios que se están desarrollando, así que vamos a tener más información en el futuro cercano. Y por último, el seguimiento y la progresión y la regresión con la tomografía también podría llegar en el futuro a ser de más uso. Hay gente que lo está usando hoy en día, pero las guías todavía no lo recomiendan, pero el calcio coronario no sirve para esto. Y los informes creo que son esenciales que guíen al médico que está del otro lado en saber cómo tratar y darles información de cómo usar la información por imágenes para mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Muchas gracias por la invitación, este es nuestro equipo.